Pero la traición ha sido parte de la vida política desde los primeros momentos de la historia. Quizá el caso más sonado de una traición fue en el año 44 a.C., cuando 60 senadores encabezados por Cayo Bruto decidieron asesinar a Julio César. Desde entonces ha sido la de Bruto el gran paradigma de la traición. De las traiciones y la política van a hablar el día de hoy en La Hoguera del Poder Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y bueno, hemos hablado mucho a lo largo de este día de la traición, las diferentes fases, pero la traición y la política la traición y el poder han ido siempre de la mano. Es un proceso histórico que siempre ha estado unido. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo le va, mi querido un placer señor? como siempre estar contigo. Un tema muy actual, maestro. Muy actual, porque hemos tenido traiciones y no las de José Alfredo Jiménez. No, maestro, no es canción vernácula. Pero tampoco nos engañemos, como ya lo veíamos antes, la Revolución Mexicana fue, todos los líderes se traicionaron o fueron traicionados, ¿no? Los mandarines chinos, los grandes emperadores chinos, por eso se rodeaban de eunucos, eunucos que tenían un gran poder, pero eran los que evitaban de alguna manera la cercanía de personajes peligrosos. Los eunucos iban rodeando al emperador. No solamente traiciones con sus mujeres, con sus... No, maestro. Eran traiciones era para acabar con la vida del señor, era para acabar con las dinastías. Solamente se acababan las dinastías a letra de sangre. Los romanos hicieron verdaderamente una gran historia, maestro. Las traiciones de Domiciano, la traición de Adriana Trajano, todo lo que usted ha estudiado en los libros de Posteguillo de una manera muy interesante. El asesinato paradigmático de Julio César, que es una gran traición de 60 senadores, no hablando de senadores, pero... No, eso es, y sobre todo, la manera en que César había construido a Bruto. Claro. O sea, ¿por qué se llama traición? Porque lo hacen los seres cercanos a tu persona. Para que te traicionen, antes debe haber habido un gran pacto. Si no, no hay traición posible. No traiciona a un enemigo. No, jamás. Al enemigo se le rinde tributo, maestro. Hasta se le perdona de vez en cuando. Pero al amigo y a la traición es muy difícil. Pero el gran pacto es el que se considera que es el elemento clave para que pueda presentarse la traición. Por eso los grandes pactos siempre han sido llevados de la mano hacia otra cosa. Otro elemento de traición paradigmático, maestro, pero esto no es un caso que podemos decir de la vida normal. Esto es un caso de literatura. La muestra soberbia de caracterología que hace Shakespeare en el Otelo. Esto se llama la traición psicológica, la traición basada en picar el carácter del otro ser humano. El débil de carácter, entre Iago y Otelo, ¿no? Entre Iago y Otelo. Iago, que quiere decir Jacobo, Iago, que quiere decir Jack, Iago, que quiere decir Jauma. Santiago en español es un nombre grandioso. Y lo que hace Shakespeare es destilar la caracterología de los seres humanos. El traidor, el débil de carácter, es un traidor en potencia. Y el débil de carácter es aquel que es permeable a cosas que verdaderamente son muchísimo más grandes que él y él se siente impedido de poderlas tener. Y es cuando ya no se maneja la ambición, se maneja la codicia. Es cuando ya no se maneja la estructura, se maneja la avaricia. Y entonces Iago hace un portento psicológico a través de ¿qué? Con la palabra, con la conversación, siembra la desconfianza, siembra la furia, siembra la fragilidad y sobre todo siembra el rencor, el enojo de Otelo hacia la mujer que él considera que está siendo
la portadora de la humillación que él no quiere vivir. O sea, que él piensa que lo está traicionando cuando en realidad quien lo está traicionando es Yago. Es Yago, y ese es todo el proceso de carácter psicológico shakespeariano. Es una muestra de lo que significa el refinamiento de la traición, la suavidad de la traición. Se necesita un plan estratégico. Lo que hemos visto hace poco tiempo no tiene nada de refinado y no tiene nada de estratégico. Lo que vimos esta semana es una suma de traiciones y de falta de comprensión. Yo decía cuando escribía esta semana, lo decíamos aquí, cuando dicen que son iguales que los de antes, no, los de antes cuidaban las formas. ¿No? Sobre Nunca todo vimos, claro que hubo traiciones y claro que se han comprado diputados y eso no se ve, eso no es ninguna. Maestro. Y había límites, no vimos una entrada como la de Yunes aplaudido, además de un enemigo declarado hasta 10 minutos antes. Le dijo quién sabe cuántas cosas al señor presidente. Claro. Y después, de alguna manera, el señor es vitoreado. Yo no acabo de entender cómo recibe una ovación un personaje dantesco, maestro. Y además entrando por uno de los pasillos de San Lázaro como si fuera un pasillo como si fuera un héroe nacional, maestro. Bueno. Ahora, y eliminando toda esta opereta picaresca y donde todos se emparejaron, maestro. Porque déjeme decirle que todos se emparejaron y todos son iguales. Sí, no podemos hablar de diferencias. A mí una traición que me parece verdaderamente muy parecida a la de Yago, pero manejada en estrategia política, sucede en México. Aquí se lleva a cabo el asesinato de Trotsky. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se aniquila al gran enemigo de Stalin? Con una preparación de años, maestro. Ramón Mercader, a través de su madre Caridad Mercader y el Partido Comunista y los soviéticos, que los soviéticos decían de los españoles, son seres bruscos, son seres duros, pero son seres ingenuos, son seres inocentes, muy fáciles de manipular, decía la sutileza rusa de la trampa, soviética de la trampa. Caridad Mercader prepara a Ramón Mercader y crean un personaje que se llama Jacques Monard. Cuando Trotsky llega a México, Trotsky es un personaje que su naturaleza es conflictiva, maestro. Entra en conflictos con Lenin, entra en conflictos con Stalin, entra en conflictos en todos lados. En México entra conflicto con Siqueiros, entra conflicto con Lombardo Toledano, con todo el mundo. Pero hay una diferencia. Era su naturaleza. Brutal. Hay el intento de asesinato que encabeza Siqueiros, es una de las páginas negras de la vida de David Alfaro Siqueiros. Es un asesinato a la vieja usanza, tratar de entrar, matar. Maestro. El asesinato que hace Ramón Mercader es de una sofisticación absoluta, claro. Shakespeariano, porque así como Yago entra en la vida de Otelo, Jacques Monard entra en la vida de Trotsky, a través de una secretaria a la cual Jacques Monard, con nacionalidad belga, seduce a través de la palabra, de convencerla de que ella es bella. Después, Ramón Mercader, a su vez, es traicionado por los cubanos y traicionado por los soviéticos, y su muerte es una muerte con una enfermedad que inclusive se dice que fue provocada por el sistema soviético, que eran expertos en envenenamiento. Hay, por supuesto, este libro, El hombre que amaba a los perros, donde está contada esta historia con una calidad, Leonardo Padura, con una calidad extraordinaria, ¿no? Pocas veces esta historia que es conocida, nunca la había leído como la cuenta Padura en ese libro, porque además llega hasta esos últimos días de Ramón Mercader en Cuba. El chispazo de lucidez, ¿qué pasará por tu cabeza en el momento que te das cuenta que esto, sí, no estaba en tu control, que como dicen los neurocientíficos, no lo supiste ver, porque la miopía no está en la visión, está en el proceso cerebral que te lleva a tratar de entender los factores de cuestionamiento. Ese asesinato es brutal, maestro. Es una página negra de la historia. El asesinato de Trotsky es una cosa que inclusive se presta para la novela. Pero yo no sé si esté de acuerdo conmigo, maestro, que la última traición que yo por ahí vengo viendo
hablando es la que se hicieron como José López Portillo y Luis Echeverría, que después de haber sido grandes amigos acabaron haciéndose de todo, diciéndose de todo, y lo que me pareció verdaderamente una medida fenomenal es: se va de embajador a las Islas Fiji, que en aquel tiempo eran 300 habitantes y 500 perros, maestro. No, ¿sí? y después del 82, cuando es el escarnio de López Portillo, las declaraciones de Luis Echeverría y tú también, Luis, recordando tú también, Brutus, a Julio César. Pero lo que ha pasado en estas épocas realmente es un nivel que no esperábamos usted y yo llegar a ver, ¿no? No, y eso que pensamos que ya muchas cosas no nos podían sorprender. Ya habíamos visto casi todo. Muchísimas gracias, Gracias a usted, Raúl. mi querido maestro.